La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, reconoce que se reunió con Leire Díez al menos en 2 ocasiones. González asegura que nunca accedió a sus peticiones. Marilyn. Y como dices, reconoce al menos 2 encuentros. Dice que se conocieron cuando ella todavía era delegada del gobierno en Madrid, pero que solo conversaron por WhatsApp. La primera vez que se vieron en persona fue después de que González fuera nombrada directora general de la Guardia Civil, pero dice que en este encuentro no hablaron de nada relacionado con el trabajo que desempeñaba y que lo interpretó simplemente como una toma de contacto. El último encuentro se produce meses después. En esta reunión, Leire sí que le plantea la posibilidad de reincorporar al comandante Rubén Villalba, un agente que estaba suspendido por su supuesta participación en el caso Koldo. Pero asegura González que rechaza de plano esta petición y da por finalizado el encuentro. Dice que no volvieron a verse y niega cualquier participación en ninguna operación contra la Guardia Civil y dice que tampoco ha intervenido en ninguna investigación. Según las conversaciones, Leire Díez presumía de su relación con la máxima responsable de la Guardia Civil. Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. No, yo con eso no quiero. La mía, es de mi confianza. Sánchez Yepes es exagente de la UCO y está investigado en la causa. Una charla más larga en la que Díez le asegura que su relación con González es de confianza. Todo para ofrecerle una protección que él necesitaría. Vamos a ir por partes. Para que yo pueda protegerte a ti, o sea, que yo quiero protegerte a ti, porque yo sé que tú no has hecho nada de todo esto, lo que necesito saber es quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Las 5 W del periodismo... Yo te podré contar algunas, porque otras todas no lo sé, y si no las puedo preguntar. Leire Díez se pone del traje de periodista y sigue con su interrogatorio. Tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay, la vemos. Si no, ya está. ¿Vale? Una Leire con una imagen no demasiado buena de los cuerpos policiales. Mira, en este país, en este momento, y hasta que las cosas cambien o no cambien o no sé qué, para ayudar en la causa judicial hay que ver dónde están los fallos en la causa policial. ¿Vale? Audios tremendamente significativos ahora que sabemos que Leire Díez sí llegó a reunirse con la directora de la Guardia Civil en varias ocasiones. Es más, en el cuerpo conocieron de esos encuentros por una multa de aparcamiento. La sanción del 20 de diciembre le llegó al expresidente de la SEPI porque Díez conducía su coche y según la UCO, él le rebotó este mail a ella, con el comentario de que era del día en el que ambas se habían reunido. Pues ser honestos, sepan ustedes que nosotros todavía nos estamos leyendo el sumario. ¿Qué volumen tiene ese sumario, Irma? Inconmensurable. Bueno, yo creo que vamos ya por cerca de las 1000 páginas. Sí, sí. Más otro auto, más otro sumario. Sí. Y seguimos sanos, todavía. Pero es un... pero quiero decir que es un sumario larguísimo. Lo digo porque a medida que vamos conociendo detalles que podamos conocer posteriormente, pueden cambiar los detalles que hemos conocido hasta ahora. Y esto ustedes lo tienen que saber. Por eso, siempre que hablamos del sumario, hablamos de el volumen de información que tenemos con nosotros hasta ahora y hemos leído. Porque nosotros nos tenemos que leer, claro, lógicamente, qué es lo que pone en el sumario. Con lo cual, esta es la información que les estamos dando, fotografiando ese sumario, la parte que hemos leído hasta ahora. Victoria Rosell, hablando de estas reuniones entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez, ¿hay delito, Victoria? No se puede saber por la reunión en sí, desde luego no. Depende del objeto de la reunión. Sé que no les aporto mucho, pero mi experiencia lo que me dice es que cuando de verdad se trata de influir en causas judiciales, siempre se realiza desde dentro. Luego hay que saber si lo hacía efectivamente como parece por fuera y pretendía, como se está publicando, influir en Marchena, presidente entonces de la Sala Segunda y que era el candidato del Partido Popular, como sabemos todos, por aquel mensaje de Cosidó para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, en Luzón, fiscal anticorrupción y previsiblemente uno de los candidatos a ser fiscal general del Estado si hay gobierno del Partido Popular. La UCO, 2 fiscales como Ignacio Estampa, que le grabó, José Grinda, que niega haber sido objeto de ningún intento de cohecho ni de chantaje.
O bien podría estar trabajando, parece que haya acuerdo y quizá pagos con Santos Cerdán, que a su vez, yo en mi cabeza de jurisdicción instructora intentando analizar, a su vez podía estar trabajando para el gobierno o pidiendo algo para el gobierno al que no pertenecía, para el partido o para sí mismo, que sabemos que no habían estallado, pero tenía casos en ciernes, ¿no? A su vez, la directora de la Guardia Civil, cuando eres un cargo público, creo que puedes recibir, y eso es institucional, y eso es en la sede de la institución, o tomar un café por fuera con alguien que te diga que está, como dijo en su día Leire Díez, escribiendo un libro o haciendo una investigación, o a su vez esto, ¿no? Trabajando para el partido, para Santos Cerdán. Yo sí que creo que el ministro del Interior se encuentra con un problema, pero el problema está sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional y se llama Kitchen y sus ramificaciones y lo que perviva de esa estructura que sí era desde dentro del Estado, y por eso es tan grave y por eso puso en jaque, y lo que todavía perviva seguirá poniendo esa estructura, e incluso la democracia y su funcionamiento y el acceso a la justicia o su perversión por interés particular. La cuestión es que en uno de esos audios Leire Díez apunta directamente al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Ustedes lo conocen porque es un nombre recurrente. Él estuvo al frente de la investigación contra el fiscal general del Estado, en esta del caso Leire Díez, estuvo también en la investigación, la acabamos de escuchar declarar frente al juez en Badajoz, contra el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, pues fíjese en la conversación que mantiene Leire Díez con el entonces capitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes. Fíjense en lo que dice Yepes sobre Balas. Te lo digo yo, el señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale de los huevos. Que, por cierto, es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de la Fiscalía Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo. Y será probablemente el próximo jefe de la UCO. Porque es el que ha llevado el tema de los ERES, ha sido el que ha llevado todo lo ha llevado él. ¿Cómo tenemos que entender, Pedro, estas palabras del entonces capitán Yepes, también de la Guardia Civil, sobre Antonio Balas, diciendo que él hacía lo que le daba la gana? Bueno, primero poner en cuarentena las palabras de una persona que está siendo investigada, que además está en tratos con una trama de corrupción que intenta, y hemos visto que con poco éxito, influir en jueces y fiscales, y en ese sentido el perfil de Yepes es un tanto complicado como para creerlo, y más en el contexto que hace esas declaraciones. Si bien lo que ocurre con el teniente coronel Balas, que efectivamente está haciendo una descripción de cuál es su puesto, es el jefe directo de todas las investigaciones que han afectado al gobierno de gran relevancia mediática en los últimos tiempos, pues es ese. Y de hecho, pues por ejemplo, ahí yo creo que hay una cuestión muy controvertida en todo esto, que es cómo Balas encabeza la investigación que señala a la directora general de la Guardia Civil, al cuerpo al que él pertenece, porque el ofendido o el perjudicado por las maniobras de Leire Díez, el principal era él. Y de alguna manera él está investigando algo que no le afecta a terceros, sino que esta vez es algo personal, que le afecta a él mismo, ¿no? Y él es el máximo responsable de que en un informe, como digo, se señale a la directora de la Guardia Civil, que no está investigada por el momento con los indicios que hay y que ya tenía el juez Pedraz en su mesa antes de que se produjeran los requerimientos del día 27 de mayo, pues es quien construye esa tesis de que Leire Díez influía en Mercedes González, en la directora general de la Guardia Civil, y lo hace, como digo, con una dosis de voluntarismo que ya se ha detectado en él en otras cuestiones. El mismo día que se hacen los requerimientos en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, del PSOE y otros tantos, está declarando Balas, como hace en todos los casos, en persona, en el caso de David Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez. Y ahí deja dos titulares bastante importantes. Uno, que establece que el puesto se debió de crear por influencia política. Es una valoración, la Policía Judicial esperamos que aporte datos, pruebas que requiere, hace una valoración muy importante para llegar a la conclusión de que David Sánchez fue un enchufado. El teniente coronel Balas habló del carácter preeminente en la filtración del caso de la pareja de Ayuso por parte del fiscal general, una tesis que triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y acabó en condena, pero también era una valoración, y ahora hace una valoración respecto de que las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil fueron por la influencia que tenía Leire Díez
con Mercedes González porque se había reunido con ella y hablaba con terceros. Leire Díez decía, hablaba con terceros que ella, bueno, pues amiga, confianza, cuando ya sabemos cómo presumía Leire Díez de cosas que no eran ciertas porque han quedado acreditadas. Bueno, pues yo creo que eso nos lleva a un debate mucho más amplio sobre cómo los atestados policiales, no solo de la Guardia Civil, de la policía, no solo de este caso, no solo de los que afectan al gobierno, pues recogen valoraciones que no deberían o que si están ahí deberían ser rebatidas en un momento dado por fiscales y jueces que pueden aceptar o no, pero que estamos viendo que asumen, por lo menos de forma indiciaria en esta fase de la investigación, como una verdad sobre la que trabajar. Esto, Victoria, es algo que ha sobrevolado mucho este programa en los últimos días, ¿no? Como un juez recoge la acusación, en este caso de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, prácticamente la asume por completo, digamos, como un paso previo para comenzar a investigar y luego para confirmar si hay delito o si no hay delito. No sé si el hecho de que se esté haciendo esto a ojos de la opinión pública es lo que cambia las cosas y que es lo que sucede habitualmente. ¿Este es el procedimiento habitual, Victoria? No debería serlo. Efectivamente, lo que se está poniendo sobre la mesa es cuando la UCO desde dentro dice este hace lo que le sale de su arbitrio y es el jefe de Fiscalía Anticorrupción, etcétera, está indicando efectivamente que a la Fiscalía Anticorrupción u otras fiscalías o incluso los juzgados de instrucción y los centrales, digamos, se tragan todo lo que se escribe en atestados. Y eso es lo que, insisto, se está juzgando en la Kitchen con intención política y no de descubrir delitos y de llevar los medios a lo que son prioridades en la política criminal de este país, ¿no? Lo que está diciendo es si nos tragamos todo lo que se construye en un atestado, como pasaba en la Kitchen, y también su capacidad de arbitrio. Cuando el exdirector de la Guardia Civil está diciendo sobre el atestado del hermano del presidente del gobierno, ahí estos son, como dijo, prospectivos y malintencionados, estos atestados, claro, ahí tenemos un problema muy grave, porque no es lo mismo decir cuidado con esto o paremos esto o pongámonos de perfil porque esto no tiene aspecto de delito sino de otra cosa, o pongámonos de perfil porque esto es delito y queremos apoyar al gobierno como hizo la anterior cúpula de Interior y más de 7 comisarios, ¿no? Y más personal que se está sentando ahí en el banquillo como presuntos delincuentes. Es que esa es la gran cuestión. ¿Quién dice la verdad? La UCO, que efectivamente hay otra cuestión de infracción del deber de neutralidad porque tú no puedes investigarte a ti mismo. Nosotros cuando tenemos algo de asuntos internos, algún policía nacional implicado, se lo encargamos a Guardia Civil, quien tiene policía autonómica pues también puede jugar con esto, o incluso a unidades que vengan de servicios centrales, de Madrid, etcétera, ¿no? Nunca, jamás ponemos a un investigado con interés personal o incluso profesional o corporativo a investigar algo así. Así que la verdad es que aquí tengo más interrogantes que certezas, pero lo que se está diciendo es efectivamente poniendo en cuestión el nivel de arbitrio tolerable y si los jueces después analizan las deducciones de un atestado sobre hechos objetivos, que es lo que debe ser una deducción, o trabajan sobre una hipótesis que se va construyendo y sobre los indicios que buscas para reforzarla en una labor de autorrefuerzo de algo que ya has pensado primero. Eso no es un trabajo deductivo, eso es tener primero, eso es como vulgarmente se dice, tener primero la conclusión y luego vestir el muñeco. Y tienen que saber ustedes que todo sobre lo que estamos hablando son acusaciones de la UCO que el juez ha incluido en su sumario. Pero ¿qué es ahora lo que tiene que investigarlo cuando empieza la investigación? Es lo que siempre planteo, Victoria, porque claro, lo que ha sucedido es que estamos hablando realmente de un informe policial y de las sospechas que tiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El juez, al incorporarlas completamente en el auto, da la sensación a la opinión pública que le da validez. Pero claro, es ahora cuando comienza la investigación. Lo digo porque de todas estas cuestiones que hemos planteado en la mesa, no es que sean hechos cerrados y confirmados.
son sospechas que tiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que el juez tiene que empezar a investigar ahora. Pero claro, esto da para horas y horas de tertulia y para endosar delitos que ve la UCO, pero no tiene por qué ver el juez. Esa es la clave. Los tiempos de la justicia y de la opinión pública y de los medios de comunicación no es que sean distintos, es que cada vez se separan más en una sociedad hiperconectada y globalizada. Entonces, efectivamente, el atestado debe tener valor de denuncia, según la ley de enjuiciamiento criminal y según toda nuestra jurisprudencia penal y constitucional. Este es el valor que le estamos dando a un atestado cuando se hace público, que además no debería filtrarse y se hace público, pero esto ya es prácticamente batalla perdida, salvo en algunos casos extraordinariamente relevantes. Lo estamos tomando como una denuncia, igual que cuando una mujer denuncia un caso de violencia de género y está viva, no asesinada, ¿de verdad? No es así. Entonces, no solo pasa esto, sino que además estos días estamos asistiendo al resurgir del debate entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política, pero en este debate de siempre, de primero la responsabilidad política, porque la penal tiene muchísimos más condicionantes penales, procesales, de prueba, etcétera, impacta de una manera absolutamente deslegitimadora de las bases del debate el lawfare. Si hemos tenido casos de lawfare, yo misma soy una víctima de uno de ellos, con el juez condenado en firme por el Supremo y en prisión, no porque el sistema funcione, sino porque tuvimos que empeñar nuestra propia vida y haciendas y, en fin, al principio ir incluso en contra del criterio del Ministerio Fiscal y de los propios tribunales que dirigían la causa contra mí en vez de contra ese juez corrupto. Y perdón por ponerme de ejemplo, pero es que es evidente que tiene credibilidad y que está demostrado. Claro, en estos casos, entonces ya el criterio de responsabilidad política se diluye. Porque ¿por qué vamos a dimitir? Lo dice. ¿Por qué vamos a cesar? ¿Por qué vamos a exigir responsabilidades? ¿Por qué vamos a penar electoralmente cuando son otros los que están haciendo trampas? Esa es la cuestión. No es un debate en absoluto fácil, pero al menos sepamos el punto en el que estamos, porque esa es la cuestión. Los atestados deberían ser meras denuncias, no deberían conocerse hasta ese punto, y también es verdad que en los autos judiciales debería dejarse muy claro, ya que sabemos que se filtran, lamentablemente, que estos son hipótesis de trabajo. Debemos utilizar siempre el indiciariamente, los verbos en condicional, comprobar unas hipótesis y las contrarias, etcétera. Eso no es lo que sucede, porque en el caso también de José Luis Rodríguez Zapatero, el propio juez en su auto, pero en la página, si no me equivoco, 7, 8, 9, es decir, que no había que avanzar mucho dentro del auto, tenía decenas de páginas, dice que se podía afirmar que José Luis Rodríguez Zapatero es el jefe de la trama. Entonces, claro, cuando uno le cuenta a la opinión pública, este auto es porque el juez ha recibido acusaciones por parte de la UDEF, de la Policía Nacional, tiene que empezar a investigar, y es tan taxativo el magistrado, pues lógicamente la opinión pública dice, a ver, aclárense los propios jueces. Sí, es por eso hay que tener mucho cuidado con dejar claro en qué nivel de indicios estás y no copiar y pegar las deducciones policiales, incluso los esquemas, etcétera. Porque la policía aquí, para ordenar una entrada de registro, una intervención telefónica, para colocar una baliza de seguimiento en un coche, etcétera, tiene que convencerte de que esto es así. Claro. Tú tienes que investigar esa opción y las alternativas. Las que luego plantea la defensa no es, bueno, pues ve a juicio y ahí te defiendes. No, perdón. No vamos a obviar, no a ofender intelectualmente a los telespectadores, el coste personal, social, familiar, profesional, empresarial, etcétera, y político que tiene sentarse en el banquillo ya acusado para que ahí te defiendas. No, tú como juez también debes prever por experiencia y por conocimiento las líneas de defensa y descartar o investigar, por lo menos antes de descartarla, todas las demás alternativas y no seguir solo la línea que te marca la policía en ese atestado que tiene valor de denuncia, sea de la UCO o de quien sea. Desde luego sí puedes, para dar esa diligencia de investigación tecnológica para pinchar teléfonos, etcétera, sí debes decir si te convence esa hipótesis, pero no puedes trabajar sobre una sola. Eso es muy peligroso y nos debería estar vedado a la jurisdicción.
Es decir, nosotros tenemos que filtrar y controlar esa información, esa denuncia policial y todas esas hipótesis o conjeturas a veces o deducciones que parecen lógicas, pero luego pueden estar asentadas en premisas falsas u objetivamente no acreditadas o tener otras 1000 opciones.